recibo a la candidata a diputada nacional en primer término por la provincia de Santa Fe, por el peronismo, por la oposición, diría yo, al gobierno de Javier Milei. Me refiero a Karen Tepp, a quien ustedes conocen, porque la hemos entrevistado en otras ocasiones, sobre todo cuando vamos a Rosario y actuamos en Distrito 7, el lugar que su agrupación de origen, Ciudad Futura, levantó ahí para que haya espectáculos accesibles para, sobre todo, los jóvenes. Gracias, Karen, por venir. No, muchísimas gracias a vos, Ale, a todo el equipo. Un placer, primera vez en los estudios. Es cierto, siempre vamos allá. Sí, nos totalmente. De local. Esta vez vine a visitarlo yo. Vamos a ver cómo te va de visitante. Bueno, vamos a ver. ¿A vos que te gustan los números? ¿Sabés? Número de lista en Santa Fe para los santafesinos, que vamos a votar con boleta única, 505. Es mira. un lindo número. Sí, ahí va. Me voy a sacar el abrigo porque estamos... Está bien acá. Está un poco caldeado acá adentro, sí. Ahora prendemos el aire. Karen, ¿cómo se llama la fuerza que...? Fuerza Patria. Fuerza Patria, igual Patria. Que acá en la provincia de Buenos Exactamente, Aires. Exactamente, así es. Y es una confluencia del peronismo y de experiencias como la suya, ¿no? Sí, absolutamente. Estamos muy contentos porque podemos construir una unidad que tiene al todo el campo nacional y popular. Era una de las principales demandas de la militancia, en primer orden, pero también de la sociedad. Necesitábamos tener una herramienta para ponerle un freno a tanto atropello. Necesitábamos poder tener el 26 de octubre una lista que le ponga un freno a Milei y un freno a Puyaro, también en la provincia de Santa Fe. Y creo que se estuvo a la altura de poder construir una lista que no solamente tiene esa unidad necesaria para tener una fuerza que exprese a toda la cantidad de argentinos y argentinas que hoy están totalmente disconformes con el rumbo de las cosas, pero por el otro lado también que atienda a la otra demanda, que es la de la renovación, que necesitamos poder discutir, porque en el 2023 no solamente tuvimos derrotas electorales, sino creo que fueron derrotas políticas profundas, porque si no, no se explica cómo llegamos a tener un presidente como Milei, ¿no? Entonces en eso hay una apuesta que no tiene que ver con solamente caras nuevas o nombres nuevos, sino también animarnos a nuevas prácticas políticas, a nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas para poder empezar a reconstruir un poco desde abajo esa crisis y esa distancia que hay entre la sociedad y la política. Ustedes fueron muy innovadores en Rosario, con Ciudad Futura en su momento, con las escuelas de gestión social, con el Compre Rosarino, el esquema de compras. La misión antiinflación. Sí, ¿cómo se llamaba? La empresa pública de alimentos. La empresa pública de alimentos, así es, de gestiones cooperativa. ¿Cómo serían esas nuevas formas a nivel nacional o en tu candidatura? Mira, me parece que la empresa pública de alimentos es un buen ejemplo de una política que nosotros habíamos pensado durante la pandemia, a través de la cual poner en marcha plantas de fraccionamiento de alimentos de acuerdo a la región de cada uno de nuestro país, que le podamos comprar, hacer un vínculo estratégico entre el productor primario, la industria, el agregado de valor en origen y los consumidores, digamos, que es un círculo virtuoso que hoy nos está permitiendo, por ejemplo, poder comprarle a muchos productores del sur de la provincia de Santa Fe y de Córdoba alimentos que fraccionamos en una planta de Rosario y que la vía directa de comercialización es a través de las organizaciones sindicales principalmente y también de muchos municipios que encuentran un precio mucho más razonable para comprar los alimentos de la canasta básica, de no seguir haciendo lo de un Estado bobo que terminaba teniendo que comprarle a los grandes formadores de precio que después nos iban y nos remarcaban en las góndolas, ¿no? ¿Vos decís que eso se podría replicar a nivel nacional? Absolutamente, esa es una política que está pensada incluso para replicar en cada una de las regiones de nuestro país, pero me parece que hay algo que tiene que ver también desde Ciudad Futura, lo vemos como algo inspirador. Digamos, nos pasó, estuve hace 2 días en Tostado, noroeste de la provincia de Santa Fe, casi pegadito a Santiago del Estero. ¿Es lejos. Una ciudad? Es una ciudad. Tostado. Espectacular. O sea, me imagino que no habla de un sándwich, sino de cómo está el pueblo, ¿no? También. Por el sol. No sabes la temperatura que había. Llegamos acá a Buenos Aires y dijimos, no estamos preparados, no trajimos ropa para esto. Claro. No, pero la realidad es una zona que no tiene nada que ver con el sur de la provincia de Santa Fe, es mucho más parecida a lo que puede ser Santiago del Estero, Chaco, y ahí, 500 kilómetros de Rosario, y nos llamaba mucho la atención, estábamos con Juan Monteverde, cómo la gente conocía la experiencia de Ciudad Futura y cómo esa misma experiencia los había inspirado a ellos mismos en su propio territorio, totalmente distinto.
nada, dejar de esperar, hacer cargo de que la política está en nuestras manos también y tratar de hacer el esfuerzo por esas ideas que tenemos, poder empezar a materializarlas con las realidades de cada uno de nuestros territorios. Y me parece que un poco la Argentina que viene, la Argentina del futuro, tiene que ser así, de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Un proyecto nacional en el cual nos sintamos y estemos todos representados y adentro, y que no sea, con todo el respeto del mundo, pero un proyecto nacional que solamente se piense desde la capital federal o desde el Gran Buenos Aires. Hablando de esto, ¿cómo están los productores del interior santafesino, productores de oleaginosas, de soja, de maíz, de trigo, de sorgo, con esta movida que hubo esta semana, que yo hace un ratito comentaba, de las cerealeras que le adelantaron 7.000 palos al gobierno y que se comieron todo el cupo de retenciones cero, embolsando esa guita de ellas? Calientes, requete decepcionados. O sea, nosotros lo dijimos cuando vimos la noticia y el decreto del presidente, que esto, el pequeño productor agropecuario, el pequeño mediano productor agropecuario, la mayoría ya había vendido. Digamos, es una medida que desde ya llegaba tarde y se entendía que iba a ser beneficiosa solamente para los que tienen una espalda financiera, que estaban esperando y condicionando al gobierno una medida de este tipo, ya sea de la devaluación o de retenciones cero, como se logró. Cuando se vio la fecha, fue claramente que era una medida electoralista, un manotazo ahogado de un gobierno que está sin rumbo económico y que no era una medida para el campo, sino para Milei, para sostener su propia gestión. Así todo, a ver, siempre desde el sector agropecuario se ve ese tipo de medidas como con cierta expectativa, ¿no? Lo que nadie esperaba es que dejen los dedos marcados tan rápidamente. O sea, todos nosotros sabíamos que esta era una medida para las grandes exportadoras, claro, pero que a 48 horas muestren y queden plasmados los 36 quit, que son los que se beneficiaron, que te lo dice el propio productor. O sea, no haces tiempo, o sea, todo esto ya estaba armado. Todo esto ya estaba orquestado. Se sienten estafados, digamos, por eso la calentura. Totalmente. Es una estafa que está a la vista de todos, pero al mismo tiempo yo creo, y para nuestro campo político, es una oportunidad. Yo lo vengo diciendo, o sea, vengo de una provincia como Santa Fe, donde un proyecto nacional y popular no puede estar enemistado o en cortocircuito con el sector agropecuario. Nosotros tenemos que poder construir una agenda. De hecho, una de las primeras cosas que hice en la campaña es poder reunirme con algunos pequeños y medianos productores agropecuarios para poder entender cuáles son hoy las principales dificultades que tienen. Y una provincia como Santa Fe, cosas que no se conocen, el 70% de los productores agropecuarios no son dueños de la tierra. Alquilan y necesitan urgente que el Congreso de la Nación vuelva a discutir una ley de arrendamiento y de alquiler de la tierra para la producción. ¿Con ese programa? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos que discutir eso y tenemos que poder discutir la agenda de la producción en nuestro país. En una provincia como la nuestra, que además de tener la parte de la producción agropecuaria, tenemos también la de la industria, digamos, que hoy está claramente amenazada por la apertura de las importaciones de la maquinaria agrícola usada, que lo que nos dicen es, quizás las sembradoras es un sector que todavía se sigue respetando y valorando la producción nacional, pero en el resto de las industrias la competitividad claramente los afecta de manera directa, y no es solamente a esa gran industria, sino también a todos los talleres de la metalmecánica y de la metalúrgica que están vinculados. Estamos escuchando a Karen Tepp, que es candidata a diputada nacional en primer término por Santa Fe de Fuerza Patria. Van a tener que competir, por un lado, con Javier Milei, con la Libertad Avanza, y por otro lado, con la propuesta de Puyaro. ¿Hasta qué punto hay diferencias en el proyecto político y económico de estos dos espacios para ustedes? No las hay. Nosotros lo decimos. Hay una única lista opositora al modelo de Milei en la provincia de Santa Fe, y es la que orgullosamente me toca encabezar, de Fuerza Patria. Puyaro es un empleado de Milei. Digamos, en todos estos meses, no solamente le ha firmado el Pacto de Mayo, le ha dado los votos cada vez que lo necesitó en el Congreso, sino que también se mantuvo en silencio cada vez que atacaron a nuestra provincia con el abandono de las rutas. Nosotros estamos hablando de una provincia que tiene, como decíamos antes, un desarrollo productivo en el cual la conexión entre los pueblos y las ciudades de pequeña y mediana escala no solamente tiene que ver con el desarrollo de la producción, el comercio y demás, sino también de la vida. Están muy conectados, y el riesgo en el que hoy están las vidas de los santafesinos y santafesinas con el abandono de las rutas, ahora haciendo campaña provincial, teniendo que estar a cualquier hora recorriéndolas, es realmente muy serio, y eso es, se le va la vida ahí a los santafesinos cotidianamente. Puyaro no dijo nada,
hasta que se perdieron las elecciones en Buenos Aires, Milei. Cuando perdió las elecciones Milei en Buenos Aires, intenta ahora aparecer con un sesgo de opositor. No solamente fue acompañando todas las medidas del gobierno nacional, sino que también empuñó la propia motosierra a nivel provincial. El castigo al trabajador público, sí, particularmente a la docencia santafesina, no solamente con salarios de miseria, sino con una reforma previsional regresiva, que no tuvo noticia ni resonancia a nivel nacional, pero eso ya pasó en la provincia de Santa Fe, y el destrato constante a la docencia, digamos, es un claro ejemplo de un viento de época del cual es absolutamente parte. Hoy es claramente cualquier intento de diferenciarse del gobierno de Milei una especulación electoral, pero los santafesinos tienen claros que hay dos opciones de centro-derecha en nuestra provincia y una única lista que se opone al modelo actual. Los diputados de Puyaro han votado la ley bases, o sea, absolutamente. Claro, yo lo busqué, me acuerdo la candidata de Puyaro es la vicegobernadora, que es Gisela Scaglia, que es la presidenta del PRO en Santa Fe. Claro, bueno. O sea, no eligió cualquier otro de sus aliados dentro del frente de gobierno, ¿no? Donde también está el del Partido Socialista. Bueno, por eso te quiero preguntar por los votos concretamente, porque vos sos mi amiga, pero no necesariamente tienen que confiar en vos como lo hago yo, los que nos están escuchando. Se vienen decisiones importantes en el Congreso. Yo doy por hecho, pero te lo pregunto igual, que vos, por ejemplo, no convalidarías la deuda con el Fondo Monetario que está contrayendo Milei ahora. No, absolutamente. Absolutamente. Creo que de hecho fue uno de los grandes errores del gobierno anterior. Digamos, nosotros necesitamos soberanía. Y claramente, digo, cualquier opción de avalar o acompañar o legitimar las deudas que hoy se están tomando es traición a la patria. Va a tener que discutir seguramente el Congreso que viene la deuda. ¿Ustedes qué propuesta tienen a ese respecto? Digo, la deuda con el Fondo Monetario, pero también con los acreedores, también con ahora con el gobierno de Estados Unidos. Nosotros no podemos convalidar esa deuda. Es una deuda totalmente ilegítima y nosotros necesitamos tener, digo, yo lo decía ayer en otra entrevista que me hacían, soy de una generación que empezó a militar con el no al ALCA. Digamos, si nosotros vamos a necesitar de una dirigencia política en Argentina y en América Latina que vuelva a tener la valentía para poder defender los intereses de nuestro pueblo y poder no subordinarnos al poder económico internacional, y mucho menos lo que estamos viviendo ahora con la entrega de soberanía al gobierno de los Estados Unidos. Va a haber que hacer una mayoría potente para eso, ¿no? Digo, sí. Es algo que va a enfrentar presiones muy poderosas. Totalmente, y va a haber que dar la discusión interna, sin lugar a dudas. ¿No crees que hay elementos de ese amplio campo nacional y popular que atentan o que tiran para atrás en ese objetivo? Digo, cuando salió la discusión del Fondo Monetario terminaron ganando los que decían que sí a convalidarla con el apoyo del peronismo oficial. Es que nosotros vamos a tener, yo creo que Fuerza Patria va a ganar gran parte de las provincias el próximo 26 de octubre. Y el 27 de octubre vamos a tener que estar discutiendo ya no nombres, ideas, programas, acciones concretas, si no queremos volver a repetir los errores del pasado. Digamos, nosotros nos vamos a equivocar si después del 27 de octubre, con una expectativa que se genere de un cambio de gobierno en 2 años a nuestro favor, hacemos solamente una discusión de táctica o estrategia electoral. Las elecciones se pueden volver a ganar y eso no hay dudas. La cuestión es ¿para qué queremos ganar? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando el campo nacional y popular vuelva a estar en el gobierno? Y esa discusión es previa, y eso es lo que hay que discutir, y no lo que lamentablemente muchas veces terminamos enmarañados, que son las discusiones internas de nombres y no de propuestas. Lo peor que nos puede pasar es tener experiencias fallidas como las que ya tuvimos, porque cuando uno genera expectativas en el pueblo y no las cumples, la suma no da 0, da Milei de presidente. Claro. Bueno, la verdad, uno de los temas que puede llegar a aparecer, que esperemos que no, francamente, porque sería medio un abismo institucional, es una asamblea legislativa. O sea, no lo dije yo, lo dijo Joaquín Morales Solá, ¿no? Que habló de la posibilidad de que Schiaretti sea electo y que entonces, si renuncia, no sé qué. Digo, ante la cefalía, la semana pasada el gobierno se venía abajo, no estoy exagerando en esto, se desintegraba.
¿Te parece que eso puede llegar a ocurrir? ¿Estás preparada para esa situación? ¿Lo piensan? ¿Lo pensaron? Mirá, me parece que a Milei hay que ganarle en las urnas, hay que ganarle con votos, como ganó él hace 2 años, y creo que hay que tener mucha responsabilidad, porque no van a ser pocos los que tengan intereses desde el mismo círculo rojo y del poder, de poder hacer un escenario de ese tipo para consolidar un proyecto de derecha más sostenible en el tiempo. Entonces ahí me parece que también vamos a tener que discutir en nuestro campo y ser muy serios y responsables en esa estrategia. Estoy en campaña electoral, Alejandro, no me hagas profundizar más en algunos temas. No, que no sé. Lo vamos a discutir el 27 de octubre. Pero vos me entendés lo que te estoy diciendo. Sí, y claro. creo que la gente también. De hecho, Morales Solar me parece que iba por ahí, ¿no? Totalmente. Pero bueno, la verdad... Y también, a ver, algunos proyectos como los de Provincias Unidas y demás, es una especulación a eso. Claro. Ahí están los que después terminan siendo golpistas institucionales. Claro. Bueno, ahí está el título y Karen Tepp estuvo en Pasaron Cosas y acusó a Puyaro de qué sé yo. institucional. Vos lo dijiste. Lo que me parece importante. Pero también... lo digo porque si no siempre viene la cosa de nuestro campo, digamos, sí. el ataque a nuestro campo y no. No, claro, de hecho, Milei dice que los peronistas son los golpistas, y los kirchneristas, no sé qué. Pero algo que está fresco todavía en el sector que apoya a Milei es la inflación que dejó Sergio Massa, la inflación que se le desbocó completamente al frente de todos. ¿Se puede combatir la inflación o se puede evitar que la inflación se desboque sin un ajuste draconiano como este? Yo creo que sí. A ver... Hay una cosa que es lo que dan los números, ¿no? Y Milei se aferra a esos números. Y otra cosa es lo que pasa en la economía real de las familias. Nosotros estamos haciendo una campaña donde decidimos recorrer los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, no haciendo el típico acto de campaña donde vamos los candidatos, hacemos el discurso enlatado, le hablamos a los convencidos y nos vamos, sino que decidimos hacer un formato que es de asambleas ciudadanas. Convocamos a todos, al comerciante, al productor agropecuario, a la docente, al industrial, al ama de casa, y lo que hacemos es darle la palabra. Son 2 horas, 3 horas en la cual los candidatos al final hacemos alguna reflexión, pero lo que queremos escuchar es que se exprese nuestro pueblo, qué es lo que está pasando ahí abajo. Y es unánime, digamos, nosotros teníamos hasta el 2023, si se quiere, una gran... deuda que estaba muy explícita y que había quedado a flor de piel con la pandemia, el IFE y demás, es que, digamos, el 50% de los trabajadores en Argentina pertenecían a la economía informal, a la economía popular, a los monotributistas y demás, y el otro 50% con trabajo registrado. Y la deuda estaba con esos que nosotros les decíamos que tenía que defender derechos y nos decía, yo no tengo ninguno de esos derechos que vos me estás diciendo. No tengo un trabajo registrado, no tengo aguinaldo, no tengo vacaciones pagas, digamos, no sé de qué me estás hablando. Ahora el problema también está con el trabajador registrado y formal, sea del sector público o del sector privado, es unánime. En todas las asambleas que el mes se termina el día 20, están haciendo el día Uber, 15, están haciendo... el día 10. Sí. Salgo de laburar atendiendo la farmacia del Samco y me voy a hacer un emprendimiento para vender en la feria del fin de semana. Si estoy en alguna gran ciudad, me bajo una aplicación para poder hacer traslado de lo que sea, digamos. Y esa es la realidad más allá de los números. Y nosotros necesitamos que la política argentina hable de eso. Digamos, hable de que el 50% de los ingresos en una familia hoy están para pagar un alquiler. Y no es un problema solo de las grandes ciudades. Es Karen Tepp, a quien acaban de escuchar, candidata a diputada nacional por Santa Fe, por Fuerza Patria, en primer término. Concejala hasta ahora de Ciudad Futura en Rosario y dueña de una trayectoria a pesar de su corta edad. ¿Querés decir tu edad? 38. A pesar de su corta edad, dueña de una trayectoria como referente social allí en Santa Fe, en Rosario, con Juan Monteverde y tantos amigos nuestros allá. Karen, gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias.